Buenas tardes a todos y bienvenidos a una jornada más del Grupo de Innovación Sostenible para el Sector Alimentario. En este caso vamos a hablar de investigación y empresa, ejemplos prácticos en el sector de las frutas y hortalizas de la mano de Eurosemillas. Recordamos a todos los asistentes que el hashtag de las jornadas tenemos dos, jornadas GIS y GIS frutas y hortalizas. Así que les animamos a todos a que lo utilicen y difundan todo lo que diga. Muchas gracias por asistir y gracias también a nuestros ponentes por participar en esta mesa redonda, que yo creo que es una mesa que tiene mucho de actualidad. Ahora van a volver a convocarse de nuevo los grupos operativos. El tema de la innovación en toda Europa y en España es una cuestión importante. Aquí con los grupos operativos yo creo que se ha avanzado en el sentido de digamos, unir y tratar de hacer colaborar a todos los involucrados en el mundo de la investigación, en este caso agroalimentaria. Y como digo, yo siempre tengo mucha envidia del funcionamiento del sistema de investigación en Países Bajos, donde el triángulo entre la ciencia, la universidad, las empresas está totalmente conectado y sirve para dar solución a los problemas que tienen los sectores agroalimentarios o los subsectores agroalimentarios en el día a día y para buscar oportunidades y nuevas posibilidades de desarrollo de productos, procesos y por lo tanto pues conseguir mayor competitividad en el ámbito suyo holandés y luego también en el ámbito internacional. En ese sentido, como digo, los grupos operativos han ayudado a unir a los distintos eslabones aquí en España, pero quizás, pues a lo mejor la parte de la universidad tendría que estar un poquito más incluida también y por ahora, desde mi punto de vista, no lo está. De eso vamos a hablar en esta jornada, específicamente centrándonos en la parte de frutas y hortalizas, y para ello contamos, bueno, hemos tenido algunos cambios de programa por cuestiones ajenas a la voluntad de don Juan Cano, que no puede acompañarnos, y de Pepe Pellicer, que tampoco puede acompañarnos en la moderación de la mesa, cuestiones ajenas a su voluntad, como digo, y de fuerza mayor. Así que les mandamos un cordial saludo y esperamos verles de nuevo. Así que, sin más, voy a dar paso a la mesa redonda y para la mesa redonda voy a presentarles a don José María Fontán. Don José María Fontán del Junco es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba, máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo y actualmente es el director de innovación de Eurosemillas. Su principal misión es estar conectado con el mercado y con la investigación para identificar y aplicar diferentes tecnologías y variedades vegetales, principalmente en cultivos como los cítricos, fresa, frambuesa, pera, espárragos, aguacate y pistacho. Así que conoce perfectamente los temas de los que vamos a hablar y por lo tanto pues le doy la palabra para que inicie esta mesa redonda. Cuando quieras, José María. Estupendo, pues muchas gracias, Ricardo. Y en primer lugar, como no, agradecer al Grupo de Innovación Sostenible la invitación a participar en esta mesa redonda y a moderar la misma, ¿no? Creo que el título o el tema de la jornada es muy sugerente y es un tema clave, la interacción de esos tres, de ese triángulo básico que hablaba Ricardo, y tendremos oportunidad de, con los diferentes ponentes, de conocer el enfoque o la opinión que tiene cada uno de ellos sobre este tema. Antes, permitidme brevemente comentar quién es Eurosemillas y qué hacemos.
como muchos conocéis, pues Eurosemillas es una empresa española con más de 50 años de vida, que estamos trabajando en más de 40 países. Y yo diría que los dos pilares, uno de los dos pilares básicos en lo que se sustenta o se ha sustentado el crecimiento y el desarrollo de Eurosemillas ha sido por un lado la innovación y por otro la internacionalización. Por resumir lo que hacemos, muy brevemente, podrían ser tres campos. Uno, pues somos productores agrícolas, manejamos alrededor de unas 8.000 hectáreas entre España, Portugal, Chile, Marruecos y Angola, principalmente en los cultivos de mandarina, olivar, aguacate, algodón. Y luego también contamos con una parte agroindustrial, en la desmotación del algodón y en la extracción de aceite de girasol. Y una de las líneas también de mayor valor añadido es la innovación. Y ahí el objetivo es muy claro, es obtener nuevas variedades en diferentes cultivos para desarrollar y poner dichas variedades en los países que se considere que puede aportar un valor en los mismos. Decir pues que al final 50 años de vida dan para estar en muchos sitios y una de las claves que pensamos que ha acompañado Eurosemillas en todo esto es la relación con los centros de investigación, con las universidades y nombrar pues especialmente la Universidad de California en el ámbito internacional como socio o alianza estratégica fundamental y llevamos trabajando con ellos pues más de 30 años. Y luego también, por supuesto, con otras instituciones y organismos como es el IBIA o como son algunas universidades en España y fuera de España, y estamos continuamente abiertos a ello. Bueno, y sin más, yo creo que podemos empezar pues presentando brevemente a cada uno de los ponentes. A cada uno de ellos pues le pediría simplemente que comentaran a qué se dedica o quién es la institución en la que trabajan y que nos dieran una pincelada general, porque luego entraremos con algunas preguntas en más detalle, sobre qué opinión tienen en la importancia de la interacción de este triángulo, ¿no? Universidad, empresa y centros de investigación. En primer lugar, pues tenemos a don Gabino Sánchez. Gabino pues, ha desarrollado su carrera académica como bioinformático en Canadá y Holanda. Allí tiene 8 años de experiencia ejecutiva trabajando como jefe del Departamento de Bioinformática de la Universidad de Wageningen y como presidente de una pyme de biotecnología. Actualmente, pues, es el director de desarrollo de negocio de Hudson River Biotechnology, que es una empresa enfocada en la edición génica de plantas. Pues, Gabino, si quieres comentarnos brevemente tu opinión sobre el tema y hablar un poco de la empresa, encantado de escucharte. Pues muchas gracias, me escucha, espero. Pues sí, tengo experiencia en haber estado en España y en haber estado en Holanda durante muchos años y he tenido la posibilidad de comparar los dos modelos a la hora de la interacción en ese triángulo que hablas, que digamos es la clave para que innovación vaya ocurriendo de una forma ya progresiva y que realmente interactuar, toda la gente que está involucrada realmente interaccione y se produzcan las sinergias, ¿no? Que es un poco de lo que se trata todo esto, ¿no? Si cada uno va por su cuenta, al final son inversiones que llevan a poca innovación y realmente no funcionan. Así que hay que encontrar esos puntos de encuentro. Yo lo que he encontrado en Holanda es que se favorece un poco el clima para que esas interacciones sean sinérgicas. Y luego, si queréis, hablamos un poco sobre los detalles a nivel financiero o a nivel de instituciones y cómo se organizan. Y yo creo que se puede aprender mucho del modelo holandés para su adopción a muchos niveles, a nivel práctico inmediatamente. Y os lo digo por eso, porque vengo de la academia, vengo de haber hecho proyectos a través de las universidades trabajando con empresas y ahora desde las empresas intentando interaccionar con las universidades, ¿no? Entonces ahora trabajo para Hudson River Biotechnology, empresa puntera en la edición génica de plantas, pues eso, haciendo cosas muy interesantes para conseguir nuevas variedades lo antes posible que lleguen al mercado. Lo que pasa es que, bueno, luego está la legislación europea que tiene aquella visión sobre lo que debería estar
integrado en la cadena y no, pero eso ya es otro tema que probablemente no venga a cuento hoy. Muy bien, pues muchas gracias, Gabino, por tu introducción. Y seguimos en Holanda. Tenemos también el honor de contar en nuestra mesa. Muy bien, gracias. Pues, Alfred, sí, vale. si quieres te introduzco un poquito para que todo el mundo conozca el contexto. Y bueno, pues Alfred pues estudió en la Universidad de Utrecht, tuvo una licenciatura y una maestría en biología y licenciatura en filosofía. Actualmente es profesor titular de estadística aplicada en la Universidad de Wageningen y es presidente de la Sociedad Holandesa de Estadística e Investigación Operativa desde marzo de 2017. Y bueno, son innumerables, más de 200 artículos y capítulos los que ha escrito y ha participado en genética estadística, ¿no? Entonces, Alfred, te cedo la palabra, encantado. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero decir es que yo creo que es importante que hay colaboración entre universidad, centro de investigación y empresa, pero yo creo que un factor esencial es que hay organizaciones gubernamentales que también estimulan la colaboración entre esas varias entidades, porque al final de todo, yo creo que en Holanda hay un clima en que las universidades tienen una ventaja cuando pueden colaborar con empresas en el desarrollo de nuevas técnicas. Esas empresas también son estimuladas de buscar contactos con las universidades y en eso también funcionan ya los centros de investigación que tienen un papel un poco distinto de las universidades. Podemos, bueno, elaborar en eso más tarde. Pero pues todo eso, ese triángulo de centro de investigación, universidad y empresa, únicamente puede funcionar si hay, un clima creado por el gobierno que estimula que esos actores colaboran. Pues yo creo que es una cosa esencial del modelo holandés. Sí, sí, en relación a eso, pues Ricardo comentaba al inicio, pues los grupos operativos como por lo menos una manera, una forma en la que se está estimulando propiciar ese clima del que habla Fred, ¿no? Evidentemente. Pues ahora también tengo el gusto de presentarles a la doctora Ochoa, Rosibel Ochoa, que es doctora en Ingeniería Química por la Universidad de Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos. Es inventora de 2 patentes y autora de más de 18 publicaciones científicas. Y desde 2016 pues, se unió a un proyecto muy interesante que nos tendrá ocasión de contarnos ahora en detalle en la Universidad de California en Riverside, donde supervisa pues, la gestión de la cartera de propiedad intelectual que tiene la universidad, los programas empresariales y la aceleración de ideas de negocio para llevarlas al mercado. Rosibel, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes a todos. Saludos desde el sur de California. Les voy a hablar un poquito de mi experiencia en la Universidad de California. Ya llevo 14 años, 10 en San Diego y 4 ahora en Riverside, y tenemos una larga tradición de colaborar con Eurosemillas en asuntos de innovación. Podemos platicar más en detalle. En mi oficina, mi universidad genera del orden de $200 millones en investigación, y de ese 200 millones, aproximadamente un 5% viene de colaboración directa con la industria. La Universidad de California es considerada lo que llamamos Land Grant University, o sea que fue creada desde su inicio en los 1800 con la misión de transferencia del conocimiento y de ayudar a la colaboración con el sector privado. Y mi oficina se enfoca en, como dijo José María, en esa alianzas tecnológicas con el sector privado. Podemos hablar cómo se hace de una manera formal, que es a través de las licencias y los contratos de investigación, a través de la formación de empresas que luego son adquiridas por el sector privado, o también de una manera más tradicional, que es a través de la transferencia de
conocimiento como el extensionismo, como las pasantías, bueno, las pasantías de estudiantes, que incluso estamos hablando con Eurosemillas de que queremos hacer algo con ellos cuando se termine la pandemia. O sea que la colaboración con la industria, desde mi punto de vista, es sumamente importante y nos hace mejor como investigadores. Gracias. Pues la verdad que sin duda también muy interesante y sugerente el modelo estadounidense y ahí tendremos ocasión ahora de entrar un poquito más en detalle porque creo que pueden surgir muchas sinergias, ¿no? Que es una palabra clave que yo creo que mencionó antes Gabino y que debemos tener también en la cabeza cada uno de los componentes que están en ese triángulo, ¿no? Luego tenemos también con nosotros a don Manuel Talón, que es doctor en Ciencias Biológicas y director del Centro de Genómica del IBIA, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias en Valencia, y es profesor asociado de la Universidad de Valencia. Es editor de varios libros técnicos y universitarios relacionados con el desarrollo de las plantas y ha publicado en revistas de alto prestigio como Nature. También actualmente es líder científico del consorcio público-privado Citrusec. Tendremos ocasión de entrar un poquito también en detalle en conocer esta experiencia. Y dicho consorcio pues, bueno, tiene el objetivo del desarrollo de técnicas genómicas para la mejora y gestión varietal de los cítricos, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito de los cítricos. Bueno, pues Manolo, encantado de tenerte con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, gracias por esta presentación. Lo que veo es que a los españoles ahora miramos con un poco de envidia al modelo holandés y al modelo americano y nos sentimos como un poquito más que vamos en el furgón de cola, en principio. En España, bueno, pues ha tardado un poco esto de la colaboración público-privada. Es cierto que en productos de la gama cuarta elaborados, pues eso tenía una incidencia muy grande de la tecnología y ahí se ha estado incidiendo y colaborando ya desde siempre. En lo que es la producción primaria en la agricultura, en lo que es los frutos y las hortalizas, hemos tardado más tiempo. Pero yo diría que gracias, también se apuntaba aquí por parte de Fred y de Gabino, que se precisa pues un marco institucional del gobierno que apoye y esté empujando en la dirección de la colaboración público-privada y luego también tiene que existir un poco de conocimiento mutuo, de saber por parte del empresario qué es lo que puede obtener la investigación, que en muchos casos ya es lo que digo, nos da envidia que en otros países funcionen así desde hace décadas o quizá una centena de años y en España llevamos, no sé, por decir algo, 2 o 3 décadas como mucho. Pero en eso estamos. Esto ha venido y se va a quedar. Estamos convencidos de que esto lo tenemos que hacer todos porque va en beneficio de todos los sectores, de toda la, no solo ya en hortofruticultura, sino pensando en sanidad y en todos los sectores de la sociedad. Pero en lo nuestro concreto sí que es verdad que ya se han establecido algunos planes, ya llevan años funcionando. Yo ahora recuerdo CEDETI o recuerdo otras convocatorias anteriores que estaban apuntando en esa dirección. Nosotros desde el principio nos encantó coger esta línea porque un poco nos dolía, y hablo ahora a nivel personal, de que los descubrimientos o lo que viéramos o aquello que pudiera tener una cierta aplicación se quedara en un cajón. O sea, una cosa es para nosotros científicos publicar, que lo hacemos y con gusto, y es nuestro objetivo, pero también es una lástima que todo esto no se pueda extender al sector. Y por eso comenzamos, como vosotros sabéis, luego hablaremos, diversas iniciativas, entre ellas la de Citrusec, que me parece que es una iniciativa que es muy interesante. Luego hablo. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo. Efectivamente, la verdad que hay ya en el currículum de Manolo algunas experiencias positivas y exitosas en ese sentido y es una alegría también, ¿no? Que salgan ese tipo de cosas y no solo siempre pues la añoranza de que conseguir algo mejor. Gracias a Dios pues vamos teniendo también ya experiencias positivas en colaboración público-privada con una significación importante y una repercusión importante en el mercado, ¿no? Como luego
detallaremos con el proyecto CIRTOSEC. Bueno, también tenemos con nosotros a don Carlos Baixauli, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia y máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias. Desde hace 25 años pues trabaja en el Centro de Experiencias Cajamar, en Valencia, y ha sido también durante 5 años profesor asociado en la Escuela de Agrónomos en la Universidad Politécnica de Valencia también, y actualmente es presidente de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y forma parte de la Comisión Ejecutiva de BioVG, que es una plataforma española de biotecnología vegetal. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de tenerte con nosotros también. Digamos, agradecer a GIS, a Eurosemillas, a Ricardo Miguel Áñez el detalle de habernos invitado. Y bueno, yo realmente me atrevo a hablar del modelo Cajamar. Es un modelo en el que, más que pensar como entidad financiera, lo que voy a exponer es qué es lo que hacemos en ese departamento de innovación de Cajamar. Creo que todo el mundo conoce que tiene 2 centros de investigación, 2 centros experimentales, uno en Almería, en el epicentro del mundo de los invernaderos, y otro en Paiporta, en Valencia, que es donde yo tengo mi oficina. Abordamos diferentes áreas de conocimiento, luego si queréis podemos entrar, pero tampoco quiero extenderme demasiado en esa explicación. Pero como digo, es departamento de innovación en el que aparte también existe un departamento de estudios, uno de publicaciones. La parte de publicaciones es potente. Yo siempre digo que posiblemente en este momento seamos la principal editorial a nivel nacional. Lo podéis comprobar entrando en los www.publicaciones Cajamar y dichas publicaciones se encuentran gratuitas para cualquiera que quiera consultarlas. Luego entendemos que de todo esto, dentro del sector agroalimentario, pues es muy importante la formación y bueno, pues en la formación constantemente estamos realizando jornadas, se buscan modelos de comunicación cada vez más interesantes y innovadores. Y bueno, dentro de esos modelos creo que en los próximos meses vais a ver algo muy interesante. Hoy no lo voy a desgranar, no lo voy a descubrir. Pero está relacionado con la utilización de las nuevas tecnologías, más que nunca las estamos empleando ahora, por ejemplo, en el hecho de hoy poder comunicarnos con un montón de asistentes y de diferentes zonas, así como de ponentes. Y también pongo como ejemplo y modelo una parte que preocupa mucho a Cajamar, dado que sus orígenes son Almería, estamos en la zona en donde pues, se ha convertido en un vergel, es una zona súper importante en cuanto a suministro de hortalizas para el resto de Europa, pero lo curioso es que eso se encuentra en una zona en la que forma parte de un desierto. Parece que se haya conseguido el milagro del agua, ¿no? Pues el agua, yo creo que todo el mundo somos conscientes de que es un bien escaso y para Cajamar ha sido objetivo y por esa razón ha montado una incubadora del riego, que es lo que denomina como marca Cajamar Innova, y en esa incubadora, pues al final lo que se busca es fórmulas de innovación, de emprendimiento, soluciones tecnológicas que ayuden a una gestión eficiente en el uso del agua. Eso, como podéis entender, es importantísimo. Y para ello ha puesto en marcha un edificio, que es ese espacio de co-creación, un espacio en el que se pretende que sea colaborativo, en donde los emprendedores, las ideas que traigan las empresas, pues allí haya una interconexión entre la gente que forma parte de ese espacio. Ponemos a disposición de esta incubadora los propios centros experimentales, si alguien quiere poner a punto, conocer, validar una tecnología en relación al mundo del riego, pues ponemos a disposición, como digo, los centros experimentales. Ya he hablado de la línea de formación, pero también la ponemos a disposición de esa incubadora de riego, el mentoring, servicios especializados, networking, intercambio a nivel de internacionalización también y, sobre todo, lo más importante, es decir, la financiación. Cajamar está para financiar esos proyectos, que es de donde pues, al final parte el negocio, y entendemos que si al sector agroalimentario las cosas le van bien, pues evidentemente a Cajamar también le van a ir bien. Y bueno, luego ya podemos incidir en las ideas que tenemos en mente en relación
a la mejora de nuestra línea de investigación. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, muy interesante todo el papel de Cajamar en ese rincón de Europa, que es la zona de Almería, que como muchos lo denominan el milagro de Almería, porque si allí una palabra tiene sentido, desde luego es la innovación. Pues, por último, pero por supuesto no menos importante, tenemos con nosotros a don Ángel del Pino, que es también doctor e ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Durante 6 años fue director del Departamento de Transferencia y Tecnología de AINIA, el Instituto Tecnológico Agroalimentario, y desde 2004 pues, es director del Departamento de Producción y Desarrollo de ANECOP. Y es responsable pues, de los 2 campos de ensayos que tiene ANECOP en Valencia, en Almería, y de la Fundación Universidad de Almería ANECOP, FUAL. Pues Ángel, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a vosotros por invitarnos a estar en este tipo de foros que nos encantan, porque desde hace muchos años pues ANECOP es una empresa que apuesta por la colaboración con entidades que nos puedan apoyar en el desarrollo de proyectos finalistas, proyectos comerciales, proyectos de desarrollo de productos y de mejora de servicios y productos para nuestros clientes. Bueno, ANECOP, solamente por poner una nota sobre lo que somos una cooperativa de segundo grado. Nacimos en 1975, o sea, tenemos 45 años ya, y actualmente tenemos unas 72 empresas asociadas, la mayoría son cooperativas, con más de 30.000 agricultores. Y a mí me gusta ver a ANECOP como una red que conecta el campo, los agricultores de base, que son nuestros socios y a quienes nos debemos, con los clientes de toda Europa y de más de 75 países en el mundo en donde vendemos los productos de estos agricultores. Entonces, me gusta verlo como que tenemos un conocimiento muy bueno de lo que es la transferencia o de lo que es la red desde el campo a la mesa, que ahora tanto hablamos de ella, pues la verdad es que me gusta ver a ANECOP como esa red que es capaz de conectar el mercado con el campo e intentar dar soluciones integrales, es decir, soluciones que funcionen para los agricultores y que funcionen para el consumidor final. Y en esa línea de buscar soluciones, pues ANECOP apuesta por la innovación desde el principio. La palabra innovación la incluimos en nuestros valores y la incluimos en nuestra visión de empresa. Apostamos por ser la empresa líder, que entre otras cosas, a través de la innovación y de su calidad, pues posibilite a sus socios el desarrollo de una agricultura sostenible. Y en los valores están la competitividad, la innovación, el servicio y el liderazgo. Es decir, innovación está metido en la base de la empresa. Y cuando hablo de innovación colaborativa y privada. Es decir, hacemos proyectos que son exclusivos privados con ANECOP o con otras empresas privadas, y colaborativa con cualquier centro de investigación o universidad con quien podamos colaborar para desarrollar cosas que mejoren el rendimiento y al final, bueno, la economía de nuestros agricultores. Para eso, igual que Cajamar, disponemos de 2 campos de ensayo, uno en Valencia, que tiene poco más de 20 hectáreas y que tendrá unos 20 años ahora aproximadamente, y otro en Almería. Y el de Almería es un ejemplo que ha venido mucha gente a verlo porque es un claro ejemplo de colaboración público-privada, ya que el de Almería es la Fundación Universidad de Almería, ANECOP. Es decir, es un campo que se crea una fundación para su gestión, invierte la Universidad de Almería en él, invierte ANECOP en él, y compartimos el espacio y compartimos el know-how que se desarrolla dentro de ese campo. La universidad lleva proyectos más de investigación y también de aplicación, y nosotros llevamos proyectos demostrativos, todos en el mismo sitio. Entonces, bueno, creo que la verdad es que viene bastante gente a ver un poco el ejemplo de cómo colaboramos y cómo conseguimos desarrollar proyectos comunes. Y actualmente, bueno, pues hemos tenido colaboración, la verdad es que sobre todo con la Universidad de Almería, con la Politécnica de Valencia y por supuesto con el IBIA, pero con cualquier organización, como he dicho. De hecho, actualmente estamos en 5 grupos operativos, somos líderes de 2 de ellos. Creo que el grupo operativo enmarca muy bien la estrategia de ANECOP, donde tenemos todos los agentes que intervienen en los procesos, y luego aparte pues tenemos otros proyectos que, bueno, pues los típicos, algún proyecto europeo, algún proyecto 100, algún otro proyecto. Pero creo que en el tema de grupos operativos, bueno, pues nos hemos situado como una empresa muy activa en esta dinámica, y si hace falta, pues bueno, luego comentamos un poquito más sobre ellos. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. La verdad es que es también muy interesante contar con
con la presencia de ANECOM, porque es un ejemplo muy claro de cómo está muy cerca de los agricultores, muy cerca y también muy cerca del conocimiento y esa transferencia o ese papel para hacer llegar la información, la tecnología de uno a otro, tiene claro ejemplo como ese proyecto de la Fundación Universidad de Almería, ¿no? Muy bien, pues bueno, si os parece, yo tenía preparado una serie de cuestiones que podemos poner encima de la mesa, de esta mesa redonda. Quizá algunas pues la dirigiremos más a una persona o a otra, pues, pienso por el tema, pero bueno, puede ser algo totalmente abierto, es decir, que haya una temática en la que uno desee participar o comentar cualquier cosa, por supuesto, pues podemos ir compartiendo los puntos de vista de cada uno, ¿no? Yo, por empezar, aprovechando que tenemos a Gabino y que conoce bien el modelo español y el modelo holandés, pues profundizaría un poquito más o le preguntaría qué se puede mejorar o qué tienes en la cabeza que se pueda aprovechar en España o viceversa incluso, ¿no? No sé cuál es tu visión en ese sentido, Gabino. Bueno, yo puedo contaros un poquito algunas de los truquitos a lo mejor que aquí funcionan en Holanda, que tampoco es que haya grandes cosas que sean diferentes en España. Es decir, la ciencia en España en las universidades, la calidad es tremenda. Es decir, eso no es un problema. No hay una diferencia entre las universidades holandesas y españolas. Eso no es un tema. El tema es cómo propiciar que haya encuentros entre la empresa privada y la universidad. Esa es la clave. Y la clave tiene que venir por dos aspectos. Uno, que las empresas tienen que verse favorecidas en encontrar la ciencia que se está innovando en las universidades y que sea parte de la aplicación que ellos necesitan para tener un producto en el mercado. Esa aplicabilidad de la que hablaba Manolo. Tiene que haber un punto de encuentro que se favorezca en ambos lados. Si no estamos hablando de niveles de comunicación, pues que no se habla, que no se entienden. Entonces hay que encontrar esos puntos, ¿no? ¿Cómo se encuentran esos puntos? Pues utiliza el gobierno, ahí es donde aquí en Holanda realmente funciona lo que decía Fred, el clima, digamos, el paisaje financiero ayuda, porque se crean unos paquetes pues eso, de ayudas, por ejemplo, para la empresa. ¿Qué hace la empresa? La empresa tiene unas exenciones fiscales por cada hora que emplea en I+D. Pues con lo tanto, la empresa va a enfocarse en hacer más I+D porque le interesa a nivel financiero. Y ese I+D luego resulta que viene de vuelta porque parte de los beneficios vuelven a I+D. Es una especie de círculo vicioso para la empresa para que vaya innovando cada vez más, porque es que está favorecido financieramente. Pero segundo, es que la empresa sabe que tiene ayudas a nivel de subvenciones digamos, en proyectos a media escala, en los cuales, por ejemplo, la universidad toma una parte importante en un proyecto, lo que aquí se llaman TKI, da igual, es simplemente un marco en el cual las empresas, a través de las universidades, realizan innovaciones. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo. Es que no hay más cojones, es que hay que ponerse de acuerdo. Y entonces el programa viene, por un lado, dictado por la empresa y que es la que dirige la aplicabilidad del proyecto, y luego es el que lo lleva a cabo, es la innovación, la lleva a cabo la universidad, que es que tiene los medios y la gente y las capacidades. Y ahí es donde lo que hablaba yo desde el principio. Entonces, cuando tú pones ese marco, la sinergia ocurre. Es decir, yo esto lo he visto muchas veces y de repente empiezan a hablar el mismo idioma, se dan cuenta de que todo el mundo al fin y al cabo tiene un mismo lenguaje. Y aunque al principio la universidad piensa que la empresa tiene una medida a corto plazo, siempre va buscando algo. No, realmente todos los interlocutores tienen los mismos objetivos y lo único es encontrar de una forma financiera, sostenible, que vayan los dos de la mano, ¿no? Y ahí es donde pues hay que encontrar, es a lo mejor lo que falta a lo mejor más en España es poner las dos partes a comunicarse la una con la otra, ¿no? Y ver que la empresa se va a beneficiar a medio plazo en estas inversiones y además tiene un retorno enseguida de excepciones fiscales y la universidad, además de las publicaciones, siempre y cuando haya un diálogo abierto sobre cómo gestionar el tema de la propiedad intelectual, que es un tema fundamental, que tiene que tener claro desde el principio de cualquier proyecto cómo va a ser regulada,
te puedo asegurar que se generan un montón de buenos proyectos donde la empresa, una vez empieza a colaborar con gente, es que no te interesa seguir buscar otras cosas, sigues colaborando a largo plazo con esta gente. Y desde la empresa igual. Nosotros en Hudson River Biotechnology dijimos, ¿dónde nos vamos a ir? Pues nos hemos quedado en Wageningen, porque es que, ¿qué universidad mundialmente, junto con UC Davis, las dos universidades que realmente la concentración de gente que sabe sobre cómo hacer las plantas mucho más pues aplicadas para el mercado, pues aquí es donde está los cerebros de la gente y cómo el estar aquí físicamente nos ayuda a conectar con ellos constantemente. Tenemos muchas colaboraciones con muchos departamentos y estamos y ellos además están muy abiertos, están muy a lo mejor pues lo que decía Fred, ¿no? Ya muchos años trabajando así para que las empresas sean pues un participante más de sus actividades y además, pues por ejemplo, otra posibilidad, compartir estudiantes de doctorado. Si tú desde el principio determinas que un doctorado puede hacer el doctorado en la empresa, contratado por la universidad, y hay una gestión de la propiedad intelectual sobre qué capítulos pueden ser, digamos, publicados, y la empresa se ve beneficiado de parte de ese desarrollo, te puedo asegurar que la empresa va a pagar va a pagar parte de ese desarrollo del estudiante y además es un futuro empleado para la empresa. Son todos beneficios siempre y cuando volvamos otra vez a lo mismo, haya un marco en el que eso ocurra. Sí, efectivamente, al final hablamos como de una cultura, que ese contexto, ese marco en el que habláis, que propicia esos encuentros y esa dinámica. Yo no sé si Fred también pues tiene, desde su experiencia, una visión en esa línea del papel, sobre todo de la universidad, en ese triángulo que hemos comentado, ¿no? Bueno, sí, yo creo que Gabino ha dado un buen resumen, vamos, de cómo funciona el sistema holandés. Yo creo hay que añadir un factor y es que al final de todo la universidad tiene que hacer también investigación académica. Eso quiere decir que sí, la empresa puede incluir dentro de un proyecto un sitio para un doctorado, un postdoctorado, pero al final de todo, ese tipo de investigación debe tener un interés académico por encima de servir a una aplicación. Y por eso yo creo que las empresas y las universidades tienen que entenderse entre ellos que al final de todo hay que haber una ventaja para los dos partidos. Por una parte, hay que definir un tema que tiene bastantes aspectos académicos que permiten desarrollar un tipo de investigación que es útil o que tiene bastante calidad para publicar. Al otro lado, para la empresa hay que haber bastante aplicación que la empresa al final de todo beneficia de un tipo de aplicación que de otra manera nunca hubieran ganado. Pues hay un equilibrio entre los dos y no puede ser que, el estudiante está, no sé, solucionando un problema que también podría ser solucionado por un ingeniero dentro de la empresa. Es que hay ese factor académico que hay que tomar en cuenta. Sí, o sea, entiendo, Fer, que lo que de alguna manera hay que intentar o procurar es que dentro de las instituciones privadas, de las empresas, pues seamos sensibles a saber que la ciencia aplicada se construye también con ciencia fundamental y que también tiene que ocurrir. Exactamente, Y ¿no? por el otro lado, pues en la universidad o en los centros de investigación, al contrario, no nos pueden centrar solo y exclusivamente en la ciencia fundamental porque el objetivo final es encontrar alguna aplicación. Sí, pero bueno, dentro del mismo proyecto se puede unir los dos aspectos porque muchas veces nosotros tenemos proyectos en que por una parte directamente solucionamos un problema dentro de la empresa, pero por otro lado la empresa nos permite de pagar a un estudiante que está investigando cosas más académicas que no inmediatamente tienen una ventaja para la empresa, pero a lo largo pueden ser útiles para ellos. Pues es también dar, no sé, una ventaja al otro partido que a corto plazo no va a rendir, pero bueno, que no va a ser eficaz, pero a lo largo que sí puede ser beneficial.
Sin duda es interesante. Yo también pensaba un poco, hemos tocado antes también, Rosibel, el modelo americano, y bueno, a mí se me vienen a la cabeza, cuando piensa uno en cualquier cultivo, en la fresa, pues existe la Strawberry Commission. Cuando piensa uno en el pistacho, pues existe el Pistachio Research Board, el Citrus Research Board, el Sparrows Commission. De alguna manera es la institución que representa al sector, que conecta con la universidad y funciona de una manera pues, particular y que parece que da buenos resultados, ¿no? No sé si Rosibel puede adentrarnos en ese tema y también contarnos un poquito cómo hacéis esa aceleración de ideas que pueden surgir de los centros de investigación para llevarlas al mercado, cómo acompañáis y cómo estructuráis esos programas, ¿no? Esos dos aspectos. Sí, José María, yo creo que para empezar, digamos en el modelo americano, yo creo que hay que enmarcarlo en el framework, ¿no? Que existe y que fue creado en los 80 para estimular la transferencia tecnológica, que es la ley de Bayh-Dole, ¿verdad? Que dice que las universidades pueden tener, son dueñas de esa propiedad intelectual que es generada, pero tienen la obligación de transferir esa propiedad intelectual para el sector privado. ¿Verdad? Y eso en los 90 crean todas esas oficinas de transferencia tecnológica. Segundo, que las universidades son organizaciones sin fines de lucro, no pagan impuestos, tal es así que tampoco pueden hacer trabajo por hire o trabajo que de alguna manera compita con el sector privado. Número 3, que también que la excelencia académica, ¿verdad? Realmente, por mi experiencia, las compañías, las empresas vienen acerca de las universidades por su expertise en la excelencia académica y los profesores y las universidades son muy cuidadosos, se preocupan mucho de tratar de no hacer esa transición de lo que es la parte académica y la investigación fundamental que tiene que ver, que lleva a publicaciones y a recibir más ingresos a partir de la investigación por el gobierno federal, que no haya esa, no llaman comprensión, pero que no se perciba como que se está haciendo lo que llamamos work for hire. Entonces, si lo vemos desde ese framework, entonces, ¿cómo se hace para poder facilitar esa colaboración con la industria? Y yo lo veo de 3 maneras. La primera es lo que tú dices, José María, o sea, que es la parte en que, principalmente en el sector agrícola, como tú dijiste, los que llamamos los commodity boards, ¿verdad? Todas estas asociaciones de productores de diferentes productos, los cítricos, los aguacates, las almendras, ellos se taxan, ellos se pagan una cierta cantidad de impuesto que luego es agregado y ese dinero se utiliza para investigar, de hecho se da a las universidades diferentes de Davis, Riverside, Florida, para que las universidades resuelvan problemas directamente asociados con la industria. Y está codificado de que a cambio de esa investigación hay ciertas incentivos, o sea, en términos de propiedad intelectual, que facilita esa transferencia tecnológica. Con respecto a ya la investigación más tradicional o las invenciones más tradicionales, lo que hemos visto o lo que se ha visto por muchos años ya es que, y ustedes lo saben, que las invenciones que se crean en las universidades son muy tempranas. Realmente se toma muchos años y mucho tiempo de que esa investigación o esa invención pueda ser directamente aplicada en el campo. Y eso lo que ha hecho es que nos ha obligado a nosotros como universidades a invertir más recursos, ¿verdad? En lo que llamamos de risking, en la validación de esas tecnologías. Muchas veces vamos a la industria que nos ayuden a bajar ese riesgo, pero la realidad es que la industria a veces no, dices, cuando esté lista me avisas. Entonces lo que ha hecho que nosotros invirtamos recursos internos en ese de risking, lo hacemos, o si no, con diferentes mecanismos, incluso las regalías que generamos de las licencias de las patentes se invierte en fondos de prueba de concepto.
en emplear a mentores especializados que trabajen con el investigador en un proceso de valorización. Y tercero es realmente y prácticamente crear empresas. Nosotros creamos empresas a partir de tecnologías muy prometedoras con el feedback de la industria, pero la industria no le invierte hasta que no está lista. Y número 4, hemos creado nuestros propios fondos de inversión. De hecho, ya tenemos 2 fondos de inversión en que están hechos para poder generar capital y hacer esa transición de tal manera que ya la tecnología esté más atractiva para el sector privado. O sea que hemos puesto más énfasis en nuestro rol como universidad de hacer de que esa brecha que existe se reduzca. No sé si contesté. Sí, muy interesante. Bueno, al final la idea que subyace es cómo se financia de manera sostenida en el tiempo la investigación en la universidad, que lo más inmediato es los ingresos que pudieran generar la ciencia más aplicada vuelvan a retornar para mantener esa estabilidad. En el caso que has comentado, he entendido que determinados sectores, de la almendra, el pistacho, el de los cítricos, cada productor que está asociado dentro de esa comisión dedica unos céntimos por kilo, que es lo que tú llamas los taxes, si no me equivoco, a contribuir a la investigación para resolver problemas que ¿quién los define exactamente esos problemas? ¿La propia industria pone encima de la mesa sus necesidades o es la universidad la que adelanta o hay una sinergia? Es un comité de la Asociación de Productores, tiene un comité científico en el cual incluso tiene representantes de las universidades en ese comité, donde ellos hacen se hace una prioridad de cuáles son los temas más urgentes que deben ser atacados. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, por supuesto, es el HLB, ¿no? El green. Entonces, luego esa comisión dice, estas son las áreas en que necesitamos aplicaciones, y luego la comunidad científica, los profesores presentan propuestas a ese comité y los fondos son asignados por el comité dado la prioridad. Yo preguntaría, ahora que hemos visto los 2 modelos, los 3 modelos, el español, el holandés, el americano, hay una palabra que mencionaba Gabino que era sinergia, ¿no? Quizá lo opuesto sería duplicidad. Muchas veces observamos duplicidad de esfuerzos a la hora de resolver determinados problemas y no surgen precisamente esas sinergias, ¿no? Pues atacar un mismo problema hay 7 grupos de investigación diferentes incidiendo en el mismo tema, pero quizá falta coordinación. No sé si existe sensación o experiencia de duplicidades o falta de eficiencia en cada uno de los modelos. No sé cómo, si tenéis esa visión vosotros en los países donde trabajáis, cómo lo veis también en España, Manolo, Ángel, Carlos, en ese tema. Bueno, vamos a ver, yo creo que los 3 puntos claves de la colaboración público-privada ya han sido expuestos por los panelistas. El primero yo creo que es el marco institucional, es decir, la reglamentación y el apoyo que exista para que esa colaboración sea efectiva de verdad, como ha explicado Rosibel y Fred. Eso tiene que ser así. También otro punto importante es el idioma común que Gabino ha destacado, es decir, tenemos que hablar los científicos un idioma que los empresarios nos entiendan y viceversa. La empresa aporta el pragmatismo, el tener los pies en tierra, mientras que los científicos lo que aportamos es el conocimiento y no se nos olvide el trazar objetivos de riesgo que puedan ser renovadores y originales, que para mí este es un punto importante que también Fred lo ha tocado, es decir, la academia tiene que existir. Nosotros podemos resolver problemas y ahora ya lo aplico al sistema español. En el sistema español podemos tener contratos y colaboraciones específicos para resolver un determinado problema de una empresa que se acerca a la universidad o al centro de investigación.
En nuestro campo, el problema típico o el asunto típico es: tenemos un producto y queremos saber cuál es la repercusión que tiene en el desarrollo de la planta a nivel fisiológico, a nivel productivo, a nivel de defensa de patógenos, a nivel incluso genético, que son cosas que ya podemos hacer con cierta facilidad. Bueno, este es un enfoque muy directo. Y luego está el enfoque realmente innovador, importante, que yo creo que es el que hace avanzar este sistema de colaboración público-privada, que tiene un objetivo a largo plazo realmente importante, realmente interesante, que es cuestión de años. La investigación siempre es una inversión a largo plazo que luego resulta beneficiosa, pero se tiene que entender que si uno quiere desarrollos tecnológicos de verdad, tiene que hacer investigación básica, porque tiene que descubrir nuevos fundamentos, tiene que descubrir nuevas leyes, tiene que descubrir nuevas originalidades. A partir de ahí, yo entiendo que es como se pueden extraer derivadas de tipo aplicado que puedan ser transferidas al sector. Lógicamente, uno no puede ir por libre, es decir, si vamos compaginando lo que son los intereses de un cierto sector o de unas ciertas empresas con los intereses académicos y científicos de unos grupos de trabajo que tienen determinada ya su línea, luego hay que encontrar esos puntos de contacto, esos puntos de encuentro, donde se hagan mesas en comunes, y veo que los americanos, el sistema americano lo tiene muy bien resuelto, imagino que los holandeses también. Aquí en España, bueno, estamos empezando con eso, ya llevamos algunos años, pero es cierto que los que nos hemos movido en esa dirección, otros grupos y nosotros, lo hemos hecho de esa manera, es decir, la línea es esta, y los grupos o los sectores que estén interesados en desarrollar o en utilizar tecnologías a raíz de esa investigación, pues entonces nos ponemos en contacto. No es tan fácil, entiendo yo, no lo tenemos tan reglamentado, pero sin duda es el mismo mecanismo. Quizá nosotros un poco por detrás, pero yo creo que es la manera de avanzar en esta dirección. Sí, yo creo que como comentábamos antes, Manolo, en ese sentido, el IBIA pues tiene buenas experiencias, y en tu caso el grupo que dirige, hemos mencionado el proyecto Citrusec, Ángel y Carlos también son integrantes en sus entidades e instituciones, al igual que Prosemilla y otras empresas del sector, en este proyecto, que es un ejemplo concreto de esta colaboración público-privada. No sé si queréis pues intervenir Carlos, Ángel, Manolo, en detallar un poquito brevemente y explicar qué es Citrusec, Citrugen, y cuál ha sido la experiencia, o cuál está siendo, porque sigue vivo el consorcio. Bien, simplemente desde la parte nuestra como el grupo científico, y luego Ángel y Carlos que intervengan desde la parte de lo que es la empresa. Bueno, es cierto, nosotros empezamos de esta manera, queríamos desarrollar, nos trazamos un objetivo global que era, en nuestro caso, el conocimiento del genoma de los cítricos, y a partir de esa idea establecida y aceptada en nuestro centro de investigación como que iba a ser una línea importante, sí que realizamos una labor de prospección entre los distintos sectores para ver dónde podíamos encontrar puntos de encuentro, puntos de contacto, y entonces comenzamos una serie, no ya impulsados por el gobierno, sino a nivel personal entre nosotros, como os acordaréis, cómo podíamos nosotros ayudar a desarrollos tecnológicos que fueran de interés para las empresas y viceversa. Las empresas, una vez nos oían lo que nosotros teníamos en mente, qué era lo que podían aprovechar de todo aquello que nosotros estábamos investigando. Y así nace Citrusec, que ya tiene, no sé, 12 o 15 años, se convierte en un consorcio público-privado, y luego lo que sí que ha hecho es utilizar los distintos recursos que tiene el gobierno a nivel de convocatorias público-privadas, donde hemos aplicado, hemos participado, hemos obtenido en algunos casos financiación, en otras no, y a partir de ahí lo que es importante es que el grupo, todo el consorcio ha seguido como tal durante estos últimos 15 años. Eso significa que ya hay una confianza de tiempo, que se entiende en todo el grupo que se ha de hacer investigación básica, y nosotros entendemos cuáles son las prioridades de las empresas y qué necesidades tienen a corto plazo. Y en eso estamos, intentando compaginar
esos dos intereses que hasta ahora más o menos los llevamos bastante bien. Sí, realmente el grupo Citrusec, la verdad es que cuando Manolo lo propone, porque es una idea que surge de Manolo y habla con nosotros, con las distintas empresas, lo podríamos asociar a lo que Rosibel ha comentado. Estaríamos hablando de un pequeño BOA, no tan pequeño, porque las empresas que estamos ahí representamos una buena parte del sector citrícola, pero un pequeño BOA que se convence de que, siendo competidores, porque somos competidores los que estamos ahí metidos, pues hay algunos puntos en común que si los abordamos aisladamente no vamos a conseguir nada y los intentamos abordar en común. Y se monta un proyecto, en principio, con una convocatoria pública que parece que va a tener pues un fin cuando acabe esa convocatoria, pero se consolida. Es tan interesante estar ahí sentado y estar hablando con otra gente de tu propio sector, de unos temas que son a futuro y futuribles, pero que empiezan algunos de ellos a ser ya prácticos y hay algunas cosas que ya son totalmente prácticas y están implantadas en el sector gracias a este proyecto, como saben muy bien muchos de los que participáis y que estáis ahí con nosotros. Entonces, bueno, pues se convierte en un foro donde tú no quieres estar fuera de ese foro, porque es un foro que te permite decidir o tomar alguna decisión sobre qué puede interesar más o qué puede interesar menos a la empresa y además aprender de esa investigación más básica que se sigue haciendo. Y yo, vamos, creo que es un ejemplo muy bueno de un foro, de esa creación de un BOAR, que en este caso su objetivo único es el tema genómico, pero que ojalá fuera ampliable a otros sectores y dentro de los cítricos, pues a otros problemas que vamos a tener que afrontar en el futuro. El foro y el proyecto como para mí es un ejemplo de cosas que se deberían hacer. También es verdad que hemos tenido siempre el apoyo de la Administración gracias al esfuerzo de los distintos componentes del grupo que han estado siempre ahí presionando para que la Administración nos prestara atención. No ha sido tanto una iniciativa de la Administración, ha sido más bien una iniciativa, como ha dicho Manolo, individual entre las empresas y el IBIA. Bueno, la verdad es que al final cualquier consorcio, y yo creo que este es un ejemplo, se han dicho aquí cosas muy interesantes y entre ellas yo la comparto notablemente, lo ha dicho Gabino, lo ha dicho Manolo, al final lo importante para poder hacer innovación, para que la investigación vaya de la mano de las empresas privadas, es que hablemos todos el mismo lenguaje. Y eso lo decimos, pero yo entiendo que para ello, pues no es la primera vez que a lo mejor en una conversación no ha habido entendimiento en los 5 primeros minutos y a los 10 minutos cada uno se ha ido a su casa, pero simplemente por eso, porque es que el lenguaje muchas veces es radicalmente distinto y hablamos o castellano o inglés, me da lo mismo, pero pareciendo que estábamos hablando el mismo idioma, realmente no hay entendimiento. El proyecto Citrusec, que empezó dentro de una convocatoria y en este momento lo hemos convertido en grupo operativo. También se ha dicho aquí, al final el entorno que se genera es muy importante, ese entorno financiero, pero también es importante que todo el mundo se sienta cómodo en el tipo de convocatoria. A la empresa o a la institución pública, la verdad es que en las diferentes convocatorias con las que hemos ido enganchando, porque fijaros que es difícil estar 15 años juntos, ¿no?, bajo una misma convocatoria. Hemos ido cambiando y ahora mismo nos encontramos en un grupo operativo que conocéis que nace un poco de los EIP Agri en Europa, que es el mensaje que se nos está lanzando un poco en el que, también lo habéis dicho, la investigación es muy buena, la investigación es de calidad. Hacemos muchas cosas a nivel de investigación, pero entendemos que llega poco al sector. Al final no somos capaces de convertir ese conocimiento en innovación. Y hoy en día creo que para el desarrollo económico de cualquier país es importante el concepto ese de emprendedor. Y el emprendedor al final lo que hace es coger esa innovación y convertirla en negocio. Y el innovador, en definitiva, lo que hace es utilizar el conocimiento y convertirlo en dinero. La ventaja que hemos tenido aquí ha sido que, pues bueno, en este caso el investigador principal es Manolo Talón. Creo que, bueno, ha habido que hablar, y entiendo, yo siempre digo que para que al final hablemos el mismo lenguaje, pues hay que irse a tomar un café, o mejor una cerveza, una o dos. Y creo que al final
el lenguaje termina siendo el mismo cuando estamos por la quinta cerveza, ¿no? Ahí donde nos soltamos y de verdad conseguimos hablar todos el mismo lenguaje, sobre todo bajarnos un poco del punto en el que nos encontramos y creo que también para todo eso es importante contar con instituciones pues, que ejercemos de catalizadoras. Puede ser el ejemplo de Cajamar, como el ejemplo de ANECOP también. Creo que hay ahora mismo en España instituciones que ejercemos un poco de catalizadores. Yo ahora mismo, como presidente de la SEC, de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas, pues con 13 grupos de trabajo diferentes, pues también indicamos, y así lo decía el presidente de la ISHS, pues que realmente estas sociedades tienen que ser como brokers, ¿no? Tienen que ser como catalizadores para conseguir que al final la empresa y el sector investigador se unan, se cojan de la mano y se pongan a funcionar. Los grupos operativos en donde ahora mismo nos vemos insertos, este Go Citrus, que el Citrus que hemos dicho ahora forma parte del Go Citrus, una vez más nace de esta filosofía de Europa de, ojo, consigamos que la investigación llegue o se convierta en un producto, llegue a las empresas y por lo tanto se convierta en un producto. También es cierto que siempre nos resulta muy incómodo todos los aspectos administrativos. En muchos de estos grupos operativos hay ocasiones en donde más del 50% del tiempo y sobre todo el tiempo lo dedicamos a salvar aspectos administrativos que resultan muy farragosos y estoy convencido de que a todos los niveles, tanto en convocatorias españolas como europeas o incluso hoy en día mundiales, aunque el que lo mueve principalmente es la Unión Europea, pues es importante tener en cuenta o considerar el poder solucionar o intentar no hacer tan farragosos estos aspectos administrativos que a veces convierten proyectos de 3 años en proyectos de 1 año y medio, es lo que nos ocurre con los grupos operativos, entre que aprueban el grupo, entre que ya se pueden justificar las cosas, pues eso, por ejemplo, resulta muy incómodo para la parte de los grupos de investigación, en este caso el IBIA. En cambio, cuando nacimos con proyectos INIA, aquellos proyectos singulares estratégicos que nacieron como tal y luego fueron cambiando de nombre, a las empresas lo que resultaba muy incómodo es decir si me financias con tipos de interés cero o muy bajos. Pero resulta que entre auditorías y entre una serie de requerimientos administrativos, al final, pareciendo que la financiación es muy barata, pues terminan creciéndose. Y este grupo, en algún momento incluso las propias empresas dijeron que preferían renunciar a la financiación. Creo que en ese sentido los aspectos administrativos pues deberían de mejorar para fomentar esa unión entre empresa y sector investigador. Sí. Yo quisiera comentar acerca del lenguaje, Carlos, pero no solo el lenguaje, sino que también los incentivos. Porque, por ejemplo, en la universidad, si un profesor o un investigador no tiene ningún tipo de incentivo administrativo a colaborar con el sector privado, no lo hacen. Y eso pasa mucho en las universidades, ¿verdad? De que dice, ok, usted debe publicar incluso un grant o un fondo de un National Science Foundation se ve mejor que si usted tiene un grant con una compañía. Entonces, esta parte del incentivo y de cómo son evaluados los investigadores, si estamos hablando ya desde el punto de vista del gobierno o de ya sistemático, eso también tiene que cambiar, porque si no se quedan muchas oportunidades en la mesa. Sí, efectivamente, ahí hay algo institucional por la que el investigador es evaluado por el número de publicaciones, seguramente lo que comenta Rosibel es que ese marco institucional es diferente a la hora de considerarlo en Estados Unidos, en España, no sé cómo en Holanda, si tiene eso una supremacía también a la hora o hay ese incentivo también del que habla Rosibel en el modelo americano. ¿Fred? No se oye, Fred. Ahora. No. No se le oye, no. Quizá el mismo.
Sí. No. O si quieres tú introducir, Gabino, mientras... Sí, bueno, los incentivos existen, sí, claro. Es decir, de hecho, a mi gusto incluso, fíjate, a lo mejor en California es distinto, pero aquí se les ha ido la mano con el tema de los incentivos. Es decir, a las empresas se les ha dado un papel fundamental a la hora de decidir dónde va el dinero de las becas y de los proyectos. Es decir, al principio había una relación que ha ido creciendo cada vez más, y ahora incluso hasta la beca más fundamental necesita que haya una empresa detrás de este proyecto de investigación. Y es un poco lo que refería un poco Fred, que desde el principio las empresas tienen que tener algo que decir a la hora de cualquier investigación que se hace en Holanda. Sí. Eso por un lado. Entonces, lo que la empresa tiene, desde luego, es de cuando tú te lees las bases de cualquier convocatoria, es que la propiedad intelectual hay una ventaja para la empresa. En el momento que tú participas como empresa en cualquier proyecto de investigación, tú tienes los derechos de conseguir que de la investigación tú tengas una licencia, que tengas un derecho a la hora de te permite tener una posición ventajosa en el mercado de la investigación que sale de ahí. Y sobre todo te permite dirigir la investigación pues, donde el investigador quiere ir, ¿vale? Tiene que haber un consenso de que publicaciones tiene que haber, pero no cualquier lado. Es decir, tiene que haber también una base aplicada. Es decir, si no, es decir, sí se debe promover la investigación básica, si no, muchas de las aplicaciones no existen. Y eso las empresas lo entienden. Eso es fundamental. Las empresas entienden que tiene que haber investigación básica. Pero por otro lado, una vez investigado, básicamente tiene que haber una aplicación. Y ahí es donde la complementariedad tiene que empezar. Pero ahí están los incentivos. Los incentivos es que hay subvenciones, hay dinero público que financia casi todo y la empresa pone una pequeña parte a nivel, a veces no incluso con dinero, sino a veces con contribución personal de gente que trabaja para la empresa y da recursos o da conocimiento o da algo, y eso es suficiente para la empresa tener un papel fundamental en el subsidio, no te cuento. Y en la universidad lo mismo. La mayoría de la financiación, ya te digo, no hay financiación ahora mismo que en las empresas no tengan un papel. O sea que ahora mismo todos los universitarios tienen que tener contactos con las empresas. No hay más huevos. Esa es una forma de forzarlo. A lo mejor yo creo que incluso se ha ido demasiado, ¿no? Es decir, que no haya... Fred aquí puede discrepar, pero la idea es que hasta cierto punto yo creo que debería haber un poquito de exploración por curiosidad pura y dura. Pero, bueno, ahí el porcentaje es un poco lo que a mí me parece a lo mejor demasiado. Sí. ¿Me oís ahora o no? Sí, perfecto. Ya, bueno, porque yo he cambiado el sistema, pues me he quitado los cascos. Sí, lo que pasa es que sí, estoy de acuerdo con Gabino, es que yo creo que desde hace algunos años es casi imposible como científico obtener una beca o un proyecto sin que hay un número de empresas que escriben una carta que para ellos lo que vas a hacer tú tiene un interés. Yo creo que ahora hemos ido demasiado lejos con eso porque es casi imposible de proponer algo en que no hay una empresa. Por otra parte, también hay una agenda nacional, como se llama, y eso consiste de, 100 preguntas que vienen, de la gente de Holanda, y esas 100 preguntas más o menos forman los intereses de los holandeses para la universidad, que quiere decir que los holandeses pueden determinar hasta un cierto grado lo que van a investigar en las universidades. Bueno, por una parte parece muy democrático y tiene sus buenos lados. Por otra parte, yo creo, no es tanto dinero, pero que sí está restringiendo cada vez más la investigación fundamental. Pero bueno, estamos intentando de buscar un equilibrio y yo creo que está bien que cada investigador en Holanda dentro de una universidad se está consciente que al final de todo alguien en la sociedad tiene que ver un interés en lo que haces tú. Pues eso me parece bien. Otra cosa que quiero añadir es que también hay modelos diferentes porque si tú como empresa quieres acceso a, no sé, conocimiento a una manera exclusiva,
por ejemplo, tú también puedes ir a una universidad e intentar de convencer a un grupo, y eso, por ejemplo, pasa con nosotros. Grandes multinacionales de vez en cuando quieren hacer una cosa que tiene alto riesgo y para ellos es más barato y tiene menos riesgo de dejar hacerlo por una universidad que por ellos contratar a gente dentro de su propia organización. Y en esos casos, vamos, nosotros tenemos gran libertad de hacer lo que queremos, pero claro, lo que pasa es que las empresas tienen que pagar más para eso, pero tienen también más, ya como se dice, propiedad. Es que no hay una cuestión de propiedad intelectual, porque si tú tienes dinero del Estado holandés, bueno, también es el Estado holandés que decide si tú tienes que pagar como empresa después del proyecto para el conocimiento que fue generado. Sí, sí, entonces yo creo que vemos también como quizás hay, a la hora de establecer objetivos o vinculaciones, como dos partes. Por un lado la investigación fundamental y por otro lado la ciencia aplicada. Quizás en Holanda pues pesa mucho el papel de la empresa, la necesidad imperiosa, cuando en la primera parte la investigación fundamental, pues quizás el interés de la empresa es menor, puede ser más o menos sensible a que es absolutamente necesaria. Y no sé si en Estados Unidos pues está mucho más centrada en esa parte de ciencia aplicada, donde tiene un peso importante también en la industria, ¿no? Se trata, yo creo que de buscar ese equilibrio como comentaba Fred, ¿no? No sé si tenéis algún Déjame añadir, Yo me tranquilo, sí. simplemente qué ocurre en España. Gracias. Sí, no. En España no hay ningún incentivo para el investigador que decida hacer investigación que tenga aplicación, en principio. O sea, no se contempla. El incentivo que tiene es que puede obtener subvenciones de proyectos con una clara finalidad de aplicación, pero no de lo fundamental. Es decir, que no está incentivado por el momento. En Alemania, en Holanda veo que el peso de la empresa es muy grande. Yo creo que en Estados Unidos está mejor regulado y luego nosotros que insisto que vamos por un camino que todavía no lo tenemos bien determinado. Es decir, si queremos hacer ciencia aplicada tenemos que aplicar exclusivamente a las subvenciones de ciencia aplicada y si queremos hacer fundamental, a ciencia fundamental. Y ahí viene, bueno, pues la maña que tenga uno para compaginar los dos tipos de subvención y hacer una cosa que sea razonable, ¿eh? Es un modelo que es un poco distinto a lo que ocurre en Holanda y en Estados Unidos. Exactamente. Puede poner un matiz, porque no es tanto que es la oposición entre fundamental y aplicada, porque también yo no hago esa diferencia tan, ya no sé, tan fuerte, porque en realidad también tú puedes conseguir dinero para hacer investigación fundamental si tú estás capaz de convencer a empresas que ellos escriben una carta que dice que eso para ellos puede ser interesante a lo largo. Por ejemplo, si tú haces algo en electrónica, tú puedes conseguir una carta de Philips que dice, bueno, ahora no vemos una aplicación directa, pero dentro de 5 o 10 años nosotros pensamos que es necesario que ahora ya invertimos en ese tema. Pues no es tanto fundamental contra aplicada, más yo creo curiosidad por el investigador propio versus, vamos, una cosa compartido con sociedad o empresas. Sí, interesante. Mira, sí, Ángel. Yo ahí, si me permites, porque yo creo que España sí que ha evolucionado bastante en los últimos años. Se han ido creando proyectos de las empresas, cada vez podemos participar más. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos, con muchos temas administrativos que todavía hay que resolver. El tema del mérito para los investigadores está sin resolver. El investigador a veces tiene que decidir si se va a dedicar más a investigación básica y hacer un currículum científico o aplicada y a lo mejor pues participar, incluso acabar montando una spin-off y trabajando con empresas. Y esos temas están sin resolver. Pero por lo que comenta Fred, hay una cosa que yo también creo que en España nos falta, que es la divulgación de la colaboración público-privada. No comunicamos. Parece que los investigadores están haciendo una cosa y las empresas otra.
Y cuando hay proyectos comunes, tampoco salen en ningún sitio y nos falta comunicar a la sociedad que eso da un impulso. Lo que dice Fred de que allí se pregunta a las empresas, aquí ya empieza a existir esa cultura por parte de las empresas, pero por parte, digamos, de la sociedad en general, de las empresas, de organizaciones de consumidores, de miles de organizaciones, hay una sensación de que la investigación va por un lado y las empresas vamos por otro. Y cuando eso no ocurre, yo creo que debemos hacer, creo que también es un gap que nosotros debemos intentar cubrir. Ya se ha hecho mucho para acercar la empresa a la investigación y viceversa, pero a la sociedad estamos lejos todavía. Entonces, bueno, pues el investigador parece que sea un señor que está allí encerrado en un laboratorio y la empresa vendiendo un producto. Y esas conexiones se pierden. ¿Puedo preguntar algo? Porque no es la cuestión que la gente, vamos, que es educada en la universidad, después van a las empresas, pues por ese nexus ya hay contactos entre empresas y universidades y eso puede funcionar como, vamos, un tipo de semilla para desarrollar un tipo de red entre empresas y sociedad, empresas en universidades, pues. O no es cuando la gente sale de la universidad que, vamos, que olviden donde han estado antes. En el caso de España, donde he visto una mayor sinergia entre la empresa con el mundo de la investigación, ha sido empresas que para avanzar tecnológicamente han contratado directamente investigadores. Han cogido investigadores del sector público, se lo han llevado a la empresa y ese investigador que ya está cogido al hilo en el carro de las líneas de investigación, le cuesta muy poco poner en marcha proyectos de investigación, digamos, con colegas o lo que a mí me gusta oír muchas veces, son proyectos multidisciplinares en donde actúan diferentes grupos de trabajo. Eso lo estamos viendo. En el propio grupo operativo en el que estamos, pues vemos como Manolo ha cedido a una investigadora muy buena, muy interesante, a NECOP. Pues seguro, y Ángel viene de una empresa del mundo de la investigación. Para él le ha resultado más fácil hacer investigación porque lo ha vivido, tiene esos contactos, conoce las redes que se mueven y sobre todo a la hora de montar una convocatoria no les es complicado. A una empresa en donde sus trabajadores no saben ni en qué consiste una convocatoria de investigación, cuando tienen que construir una, bueno, para ellos es un mundo. Lo que para a lo mejor muchos de los que estamos aquí resulta cómodo montar una convocatoria o no es complicado, cuando uno llega a una empresa en donde el equipo técnico incluso nunca se ha visto con una tesitura de ese tipo, pues lo ven una montaña, ven un mundo y lo ven como muy lejano. Sí, Yo quiero comentar acerca de lo que pregunta Fred. Yo creo que existe para una universidad perder a un profesor porque se va al sector privado es una gran pérdida. Pérdida también porque hay mucha inversión, ¿verdad? De fondos para que estas personas crean sus laboratorios. Entonces, lo que existe es se llaman sabáticos. Me imagino que existe en todos lados. Y los sabáticos han sido muy eficientes porque se van cada cierto tiempo a la industria. Y pueden estar un año en la industria trabajando de mano a mano con el sector privado y luego regresan a la universidad, a su cátedra. Y eso los hace muchas veces mejor, más efectivos incluso en su manera y exitosos en cómo ellos hacen otra vez investigación. Y eso se ve mucho en la área técnica digamos, de software, ¿no? Como de Internet, porque la tecnología está cambiando tan rápido que muchas veces las compañías van más adelante que las mismas sectores académicos. Entonces, este tipo de polinización es muy importante y debe ser incentivado. ¿Tú querías comentar algo? Fíjate, Rosibel, que has empleado un adjetivo en donde si en España hiciésemos una encuesta y le preguntásemos a alguien qué concepto tiene del vocablo sabático, mucha gente, un porcentaje muy alto, estaría pensando que alguien es un holgazán y que se ha dedicado un año a estar a la virulé,
cuando realmente el concepto de sabático es un concepto muy interesante. Sí, sí. Hay que usar otro nombre, entonces. Por lo que comentaba también Fred, las empresas españolas siempre ha habido la oportunidad de que investigadores o doctores recién licenciados acabaran en las empresas y ha habido algunos instrumentos financieros, subvenciones para la contratación de doctores. Y eso se ha hecho muy poco. Las empresas farmacéuticas, las de alta tecnología, sí, pero una empresa un poco, digamos, menos tecnológica no veía la utilidad de tener un doctor trabajando en la empresa. El doctor, si tú te hacías doctor, era porque ibas a hacer una carrera académica. Y eso yo creo que empieza a torcerse, por lo menos incluso en nuestro sector empieza a torcerse un poquito. Ya, pero yo creo que es importante decir que en Holanda agricultura es considerado como alta tecnología. Claro, quiere decir que las empresas que trabajan en agricultura, bueno, en realidad siempre tiene académicos y tiene gente de Wageningen, y por eso es, ya yo creo, relativamente fácil de comunicar con ellos y convencerles que tenemos ya un objetivo común y que podemos buscar ventajas en crear proyectos juntos. Pero Fred, eso en España es imposible. Es decir, Ángel ha dado 2 puntos importantes. Uno, la divulgación de la ciencia en la sociedad en España simplemente no existe. Eso es una asignatura pendiente. Pero incluso más grave que eso es que las empresas no cogen a los licenciados, no cogen a los doctores españoles. Por ejemplo, en Estados Unidos, una de las salidas principales que hay en nuestra área es empresas de mejora vegetal. Yo conozco a estudiantes que sí que se han unido a empresas de mejora vegetal. Aquí en España existe algo en Almería, como hemos contado, pero no es general. La mayoría de nuestros licenciados están en el paro, no encuentran trabajo y más de 80.000 estudiantes españoles están actualmente en Europa, haciendo doctorados y buscando trabajo en Europa. Y lo sé muy bien porque mi hija está en Leuven, en Lovaina, y entonces el parque tecnológico que yo he visto allí es como 100 veces más grande que el parque tecnológico de Valencia. Y cuando hablo con sus estudiantes, generalmente no están preocupados de encontrar trabajo, porque saben que incluso pueden elegir, lo cual para mí es sorprendente y me deja pues muy mal cuerpo. Pueden elegir entre la academia, seguir con el doctorado, el postdoctoral y hacer una carrera de investigación o de profesor, o buscarse un trabajo en la empresa privada. En general, hoy por hoy no existe mucho problema por lo que yo veo allí. Son ciencias biomédicas que tienen más salida. Pero lo nuestro en España, un licenciado, no sé, en ingeniero agrónomo, bueno, pues bien, lo puede, pero para entrar a una empresa con la idea de I+D de investigación no es lo habitual. Nos estamos moviendo en esa dirección, pero todavía tenemos un camino grande que recorrer. Esa es una asignatura pendiente para nosotros. Nosotros tenemos ya 4 doctores en I+D y uno en marcha. Vamos haciendo camino, vamos intentando a ver si hacemos ejemplo. Y alguna cooperativa nuestra, que son empresas más pequeñas de dimensión, también tienen gente haciendo doctorado, haciendo I+D. Pero es verdad que tenemos empresas importantes, que mueven mucho dinero, que mueven mucho producto, que tienen una importancia fuerte en el sector y no tienen un área de I+D definida. Pues el ingeniero que lleva los campos, pues cuando surge un problema, pues también resuelve los temas o busca, pero no hay un área de I+D definida ni nada parecido. Eso es cierto. Sí, no es la tecnología que nos decía Fred, la agricultura en Holanda, ¿no? Aquí no es, en principio todavía no está al nivel tecnológico que debería. Pero bueno, insisto que ese es nuestro camino. Tenemos también un chat dentro de la aplicación en la que estamos y aquí, si os parece, nos preguntan a toda la mesa redonda una cuestión. Si queréis la leo y intervenís en la medida que veáis oportuno. Dice, buenas tardes, muchas gracias por los interesantes puntos de vista expuestos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tipo de agricultor o agricultora es el que realmente puede recibir y aplicar la innovación desarrollada a través de las distintas convocatorias referidas? ¿Puede haber diferencias
en el tipo de receptor en función del país que se trate, España, Países Bajos o USA. Es decir, realmente... sí. ¿Qué pregunta? Digo, no, me se ha escapado. Sí. Dice Yo tampoco lo entendí. Sí, ¿qué tipo de agricultor es el que realmente puede recibir y aplicar la innovación desarrollada a través de las distintas convocatorias referidas? Bueno, quizás yo creo que la pregunta va orientada si el propio productor o empresa productora puede de alguna manera participar en estos proyectos de consorcios o está previsto o de alguna manera en cada uno de los países está implicado en ello, ¿no? No sé si... Yo creo que al final un tema del que estamos hablando. Sí. José María, si al final hay un agricultor, aunque sea casi a nivel básico, pero que tiene inquietudes, creo que hay fórmulas que le ayudan a formar parte de consorcios, pero esa inquietud la tiene que trasladar, la tiene que... realmente una persona innovadora tiene posibilidades. Si me hablas de un proyecto CDT, pues te piden una capacidad investigadora y seguramente esa convocatoria no es la adecuada para ese agricultor. Pero, por ejemplo, estos grupos operativos con los que hemos comentado, pues le resultará complicado y ya digo, la parte administrativa posiblemente pueda con él, pero es una fórmula en donde cuando hay una inquietud, hay alguien que realmente quiere hacer algo, pues realmente se puede conseguir. El otro día yo estaba en AIMPLAS y había una cooperativa olivarera de Córdoba, de donde estás tú, y esta gente pues quería hacer algo con los alperujos y bueno, pues a base de insistir, a base de hablar con el AINIA, pues un poco trasladaron eso, ¿no? Dice, la primera vez que fui no entendía el lenguaje de esta gente, pero a base de insistir y yo quería, lo que veía allí que estaban haciendo me gustaba mucho y al final pues han conseguido, a partir de lo que denominan residuo, que cada vez se quiere utilizar menos esa palabra, pues están desarrollando productos muy interesantes. Y veías al presidente de esa cooperativa, que era una cooperativa pequeña, pues veías un hombre apasionado, un hombre convencido de que estos centros tecnológicos le pueden ayudar a resolver una serie de problemas de su propia empresa, como presidente de cooperativa o empresa privada, y yo creo que al final hay que generar un poco esa filosofía, ¿no? Hay que generar esa posibilidad en el usuario y creo que incluso un pequeño agricultor, si realmente la inquietud que tiene es innovador, es creativo, yo creo que la palabra creatividad es importante también en estos casos. Manolo sabe que si una de las cosas que lo aprecio como investigador es que para mí es un gran investigador, pero es un gran creativo, y para muchas veces abordar la investigación hay que meter una dosis de creatividad importante, ¿no? Y hay veces que de un pequeño agricultor esa dosis de creatividad la podemos encontrar. Lo que pasa es que ahí nos encontramos también con un tema que yo creo es diferencial entre Holanda y España, por ejemplo, y también con Estados Unidos. Nosotros tenemos un sector muy atomizado y además poco organizado. En la medida en que nuestro sector se organiza y se agrupa en cooperativas o empresas más grandes, en cooperativas de cualquier tamaño o empresas de mayor envergadura, pues tienen más capacidad de acercarse a la investigación. En Holanda tenéis unas organizaciones agrarias y unas cooperativas, bueno, pues son las más grandes de Europa y en algunos casos hasta del mundo, con lo cual, bueno, el acceso del pequeño agricultor a la I+D es mucho más fácil a través de estas organizaciones, que es un poco lo que nosotros intentamos hacer también. Si no, pues es mucho más complicado. Yo quisiera comentar, hay un paralelo que me parece que existe aquí en Estados Unidos, principalmente con los pequeños negocios, ¿no? Que hablas, Ángel, de atomización. Por ejemplo, en esta región hay más de 120,000 pequeños negocios que han sido bastante afectados, ¿no? Entonces, para ellos, ahorita hay muchos recursos que se están dando para ellos, pero no tienen la manera, lo que dicen, la burocracia, el paperwork, no saben cómo accesar a todos esos recursos. Entonces, organizaciones intermediarias
como por ejemplo los centros de lo que estaban hablando ustedes, o los centros de apoyo a la pequeña empresa o al pequeño agricultor, ¿será? Que son directamente ayudan incluso a cómo aplicar, a cómo llenar esas formas, a cómo hacerles ver que, y no es solamente es de estar sentado esperando, sino que tenemos que ir hacia ellos y a esas comunidades y exponerlos a esos recursos, porque se ha quedado mucho dinero sobre la mesa simplemente porque no saben que existen o cómo aplicar. Entonces hay que ser bastante proactivo en cómo accesar a estos grupos. Totalmente de acuerdo, Rosibel. Sí. Muy bien, pues yo no sé si estamos ya en hora, Ricardo. Gabino me pedía que le excusara porque tenía que marchar un poco antes y ha tenido que abandonarnos. Y agradecido de poder también participar en la mesa redonda. Bueno, estamos en hora. La verdad que se han tocado todos los temas. Yo creo que ha sido muy interesante. En el caso de lo que hemos escuchado de los países, tanto lo que ha contado Rosibel como lo que ha contado Fred, pues vamos avanzando, como decía Ángel, pero nos queda todavía mucho y tenemos que seguir trabajando, aunque, como bien decía un profesor mío de política agraria, el tema de la dimensión de nuestras explotaciones, de nuestras empresas, pues condiciona mucho todo lo que las posibilidades que tenemos y la rentabilidad de las mismas, ¿no? Entonces esas rentabilidades luego condicionan al final la capacidad de inversión y por lo tanto pues nos vemos todos más constreñidos por los presupuestos, pero porque también en nuestra filosofía, las filosofías empresariales, no está totalmente instaurada esa idea de la I+D como una herramienta de competitividad. Yo creo que ha sido muy interesante. Vamos a darle difusión a todas las intervenciones a través de las herramientas que tiene el Grupo de Innovación Sostenible, como su página web, su newsletter y en las redes sociales. Y yo creo que, bueno, pues este tipo de jornadas invitan a todos a la reflexión y, por lo tanto, pues agradezco a todos los ponentes su participación y sus excelentes aportaciones. Y ahora, Semillas, como siempre, pues su apoyo y felicitar también a nuestro moderador de emergencia, que lo ha hecho. Ha sido un auténtico placer y yo creo que al final, como nos conocemos prácticamente todos, estamos en confianza y ha habido el mismo lenguaje, como hemos comentado. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Muy bien. Hasta luego.